días, jóvenes. En el día de hoy procedemos a la explicación de la clase de décimo comercio con el tema el arte en la Edad Media. Miguel, me informas allí si ves mi pantalla compartida para que me ayudes en eso. ¿Se observa? Sí, profe. Ok. Bien, cuando hablamos del concepto arte en Edad Media nos remontamos específicamente a muchos años atrás, que fue realmente donde inician, o como decimos, dan los primeros pininos, todo lo que nosotros conocemos como artes plásticas o arte autóctona de muchos países. En Europa es donde se da realmente el inicio de este periodo, que fue considerado uno de los más grandes a nivel de la época. Todo lo que tiene que ver con los pensamientos religiosos, la evolución del arte se dio realmente en esto. Si nosotros visitamos varios sitios de internet o hemos tenido la oportunidad de ver a nivel de iglesias y demás en el ámbito religioso, tienen muchas obras que han sido reconocidas a nivel mundial y que aún han pasado tantos años y todavía guardan una estructura igual a como cuando fueron creadas. Entonces, vamos a identificar cómo era el arte en Edad Media. Específicamente, cómo se manejaba. El arte medieval se expresó en muy distintos medios a través de diferentes disciplinas artísticas, técnicas y géneros. Arquitectura, cultura, orfebrería, manuscritos ilustrados, la miniatura y la caligrafía, frescos, pinturas en tabla, mosaicos y un largo etcétera, en el que se incluyen artes y oficios no incluidos. O sea que el arte en esa época involucró muchas técnicas o muchas disciplinas. También hacemos desconocimiento que el arte no es solamente lo que tiene que ver con pintura. El arte involucra muchos aspectos más, y al igual que está dentro o inmerso dentro de varias disciplinas. Entonces, es allí donde comienza, como dice uno, la evolución de este término. Como mencionaba, el nivel religioso fue uno de los que más se utilizó en la época. Allí coloqué una imagen de un Jesucristo en un área. Si no me equivoco, ese es el área de la Capilla Sixtina. ¿Qué es la Capilla Sixtina? Capilla Sixtina es un lugar que se encuentra en el Vaticano, específicamente en la Basílica de San Pedro. Eso es en Roma, en Italia. Y es allí donde se concentra la mayor parte de las pinturas, esculturas y demás que se dieron en esta época. ¿Cómo y cuándo empieza el arte en la Edad Media? Observemos un momento la imagen que está a la mano derecha de la diapositiva. Es una escultura. Si la observamos, la miramos, vemos que es bien antigua. Su confección data más o menos de hace como unos 300 años. Entonces, es allí donde nosotros podemos evidenciar lo que fue el arte en esa época. Entonces podemos decir, el arte medieval es un periodo de la historia del arte que desarrolló un largo periodo para una gran extensión espacial. En la Edad Media, que va desde el siglo X, o sea que estamos hablando de 1100 aproximadamente, al siglo XV, que viene siendo 1600, miren la magnitud de los años, son más de 1000 años de este tipo de arte para África del Norte, Europa y Oriente Medio. Cuando se refieren específicamente a África del Norte,
se refieren a los países que hoy en día están mucho más desarrollados, mucho más desarrollados en el área de África, el área de Sudáfrica, o sea, la parte de abajo de lo que es el continente. Cuando se menciona Europa, se menciona mucho lo que es la parte de Italia, la parte de Inglaterra, Francia, lo que conocemos hoy como países vascos, muchos lo conocen también como el área de eh, Holanda y eso demás. Permiso. Que fue donde se dio más la evolución de esta cultura o de este arte. Y en el Oriente Medio, que específicamente involucra también lo que es China y los países de esa área. Entonces, si ven, mencionan de más de 1000 años de evolución de esta ciencia, porque se puede considerar una ciencia principalmente porque involucra culturas, no, varios temas o varias áreas. Entonces, la extensión fue lo que logró que la evolución del mismo arte como tal fuera grande. Entonces, ¿cómo usaba la iglesia el arte durante la Edad Media? Y miren que lo mencioné en varias ocasiones con relación al manejo de la iglesia dentro de lo que era el arte. Ahora hacemos una aclaración que en la época de 1100 a 1600, prácticamente estábamos hablando de que la iglesia que existía o que se manejaba era lo que hoy conocemos como la iglesia católica. Entonces, muchos de los aspectos culturales dentro de ese entorno de la iglesia fueron o eran manejados principalmente por esta entidad. Lógicamente que hoy en día existen muchas más iglesias, sin embargo, en aquella época solamente era esa. Entonces la gente era seguidor y creyente de lo que ocurría. Entonces, ¿cómo usaba la iglesia el arte durante la Edad Media? El arte románico, que es de Roma, el que se menciona en el arte medieval, en la Edad Media, los puestos más importantes de la iglesia se reservaban a los nobles, o sea, las personas que según ellos consideraban que eran personas cultas o íntegras. Los románicos, que fue un arte eclesiástico, o sea, que tenía que ver específicamente con el clero, reflejaba, por tanto, la mentalidad de los nobles feudales que eran las personas que dominaban en el momento. Esto quiere decir que el románico fue un arte aristocrático. ¿A qué se refieren ellos específicamente? Que fue un arte de ellos solamente, que lo manejaron ellos y se evolucionaba y daban a conocer dentro de ellos el mismo aspecto. O sea, era lo que ellos mandaban, lo que ellos decían y no había más. Coloqué esa imagen porque me llamó mucho la atención el punto de que a nivel de arte, la estructura de ese monasterio, que al igual es una iglesia, en esta área de aquí es una iglesia, el resto es un monasterio, ese está ubicado en la parte norte de Italia, no recuerdo bien el nombre del lugar, pero queda en la parte norte, y es uno de los monasterios más antiguos que hay en el área. Y cuando me refiero más antiguo es porque ha sido el más viejo y lo han sabido preservar. De tal forma de que esa estructura lleva, como decimos nosotros, lo que es el toque de la época, en donde predominó mucho lo que era el enfoque o hacia dónde iban. Miren que la estructura del monasterio como tal, aquí con el cursor se los estoy mostrando, tenía a nivel artístico muchas áreas como ovaladas o circulares, áreas cuadradas o con polígonos muy estructurados, porque era lo que manejaban en esa época, perdón. No solamente veían desde el punto de vista, y miren que lo hemos mencionado, que el arte era solamente pintura, no,
escultura, estructura y demás. Y eso que en este momento, con este tema, no hemos visto el aspecto musical, que fue otra evolución y de mucho más, como decimos nosotros, mucho más peso. Entonces, es allí donde comienza y donde se circunscribe el aspecto del arte en Edad Media, principalmente en lo que era Roma. ¿Qué características tenía el arte religioso de la Edad Media? Las características eran muchas. Miren que ahí mencionan edificios, imágenes, íconos y objetos litúrgicos que se consagraban, con los que dejaban de ser simples obras de arte. O sea, no eran simples, ya tenían un sentido. Desde el cristianismo primitivo y sobre todo en la Edad Media, los templos, los monasterios, se identificaban con las reliquias de los santos y mártires que contenían y que los denominaban como héroes en esa época. Ahí me comí la palabra. Ellos identificaban mucho. Creo que entró alguien. Voy a salir un momento para poder darle paso al compañero. Bueno, seguimos acá. Miren que ellos veían mucho en relación a las creencias, mejor dicho, las creencias eran muy equilibradas a lo que eran las imágenes de santos o de mártires de la época que fueron considerados adoradores o personas que eran consideradas o eran santificados porque hacían algún tipo de milagro. De allá, imagínense, desde allá para acá es que comienzan a nacer dentro de la iglesia, todos estos santos y demás, porque ya existían, incluso la religión en esa época tenía tanto peso, que a veces hasta más que un rey o un monarca de la época. Entonces allá se mucho hincapié con el aspecto religioso. Y si ustedes buscan en documentos que tienen que ver con el arte medieval, porque así es conocido de la Edad Media, van a encontrar muy equilibrados los contenidos hacia lo que era el sentido religioso, porque era el que más peso tenía en esa época. ¿Cuál es la influencia del cristianismo en el arte de la Edad Media? O sea, la influencia específicamente es de dónde procede o hacia dónde llegó. El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano. Por eso lo mencionaba. Cuando se hablaba de cristianismo, lo que hoy conocemos como específicamente lo que involucra catolicismo y demás. Y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se le habían utilizado en la temprana Edad Media y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. Todo iba en base a lo que tenía que ver con la fe cristiana o con el cristianismo y cómo lo influía de tal forma de que las esculturas y estructuras todos tenían que ver con imágenes ya sea de Cristo, de los apóstoles y demás. Bien, aquí hay un video que me pareció muy interesante de mostrarlo y compartirlo con ustedes. El link del video se los voy a colocar en la plataforma para que también al momento de hacer las actividades lo puedan consultar y puedan tener material adicional. Hago la aclaración nuevamente de que el material que nosotros presentamos dentro de las clases, o sea, el PowerPoint es material adicional al que ustedes tienen dentro del módulo, cosa de que puedan enriquecer más el contenido de cada una de sus actividades, sus asignaciones y puedan lograr un mayor aprendizaje en cuanto al contenido. Okay. Hola chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el tema que es la Edad Media. Este periodo se desenvuelve en la cuenca del Mediterráneo durante 10 siglos, que comprenden el siglo V al XV después de Cristo. Históricamente podemos enmarcarlo en los siguientes acontecimientos.
En primer lugar, en las invasiones de los pueblos bárbaros que culminan en la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, Roma a partir del 476 después de Cristo. Se mantiene el Imperio de Oriente, en el que se consolidó la unión de la cultura romana y la cristiana. En segundo lugar, la Edad Media termina con dos eventos. Por un lado, la caída de Constantinopla, centro del Imperio Romano de Oriente, debido a los conflictos con el Islam, y por otro, el descubrimiento de América. Comúnmente se llama la Edad Media Edad Oscura u oscurantismo. Sin embargo, este periodo abrió nuevos horizontes a la vida social, pues contribuyó a la formación de ciudades-estado europeas y a la integración de las mismas en cuanto a idioma, con la formación de las lenguas romances como el italiano, el español y el francés, y las modernas como el inglés y el alemán. De este modo, la Edad Media no fue un periodo vacío o perdido, sino uno de continuación de las culturas antiguas, así como de formación del mundo como lo conocemos actualmente. A partir de la división del Imperio Romano de Occidente por los pueblos bárbaros, fue que el Estado pasó de estar basado en la posesión de un territorio a las relaciones personales. Se crearon diferentes estamentos en una pirámide social. Un gran terrateniente o un rey donaba feudos a un vasallo que éste repartía a otros vasallos o villanos. De este modo, el poder no residía en la superioridad militar, sino en la lealtad al señor feudal. Este valor se exalta en la literatura de esta época. Los cantares de gesta, como el Cantar de Roldán, el del Mío Cid y la saga del Rey Arturo. Así como los feudos constituyeron una sociedad jerárquica, la Iglesia también se fundamentó en una jerarquía encabezada por el Papa. Estas estructuras crearon un mundo socialmente estático, en donde escalar era virtualmente imposible. Las injusticias derivadas de esto eran compensadas por la religión, pues cualquier desventaja en el plano terrenal se recompensaría en el otro mundo. De este modo, la economía eclesiástica utilizaría las peregrinaciones, donaciones y diezmos como capital simbólico. Esto fortaleció las artes como la arquitectura y pintura y promovió la creación de centros de peregrinación, iglesias, catedrales, monasterios monumentales, así como universidades. La Alta Edad Media comprende del año 476 al 1000 aproximadamente, lo cual engloba las invasiones bárbaras hasta la consolidación del cristianismo. En el terreno del arte, este sufre una revolución porque la función de la obra y su mensaje se transforman. El surgimiento y la expansión del cristianismo determina esta etapa, así como las influencias islámicas y bizantinas. De este modo, la función de la imagen cambió. Ya no se buscaba imitar la naturaleza y enfatizar el realismo, sino una figuración abstracta y simbólica. Por ello, las pinturas, relieves y otras manifestaciones plásticas carecen de proporción. Esto era una voluntad artística, representar aspectos espirituales por medio de formas, para que los fieles comprendieran dogmas y mensajes morales, pero no cayeran en la tentación de la contemplación del cuerpo. Si bien en un inicio el arte cristiano era subterráneo, posteriormente, cuando fue promulgada la libertad religiosa, pudieron construir basílicas. Estas, como toda estructura de celebración católica, debe orientar su frente o puerta al oeste y el altar al este, en correlación con el nacimiento del sol y el ocaso. Las basílicas románicas son construcciones con base en el arco romano o de medio punto. Tienen comúnmente un atrio en su frente, está construido por naves, es decir, bóvedas superpuestas, y el altar se encuentra al fondo bajo un arco del triunfo. En las artes plásticas, la imagen de Jesús se ilustraba como Hércules o Hermes, estableciendo paralelismo entre los dioses y héroes de la antigüedad. Posteriormente, otras representaciones que se utilizaron fueron el pez y el crismón. Estas construcciones y representaciones fueron evolucionando y florecieron en el Imperio Bizantino. A las basílicas se le añadieron varias cúpulas, y en la principal tenía que estar representado el Cristo Pantocrátor. Esto quiere decir Todopoderoso. Siempre se le representa con la mano derecha levantada para impartir la bendición y cargando las Sagradas Escrituras con la mano izquierda con una mirada severa. Puede representarse en busto o en figura completa. Para el año 1000, la Iglesia buscaba unificar los reinos feudales y promulgó la paz de Dios, uniendo los feudos en contra del Islam, lo que llevó a lo que se conoce como las cruzadas. Esta unificación se valió del arte románico en la arquitectura y las artes plásticas, a su vez en la literatura y música unidas en los cantares de gesta que sonaban en los reinos y en las rutas de peregrinación. Las iglesias evolucionaron a una construcción de planta en cruz latina, y la escultura también tiene un gran alcance
en este periodo, ya que prestaba sus servicios a la representación de la religión, lo social y lo moral. Uno de los mayores usos fue en los relieves del juicio final que se colocaban sobre la entrada de las iglesias, reafirmando el simbolismo de la dirección hacia el oeste, a donde se mete el sol. Hacia el siglo XII comienza la transición hacia el periodo gótico. En cuestiones arquitectónicas, los arcos dejan de ser de medio punto y se tornan ojivales. La ornamentación dentro de la iglesia se vuelve particular de cada lugar y se recurre al uso de la luz natural como recurso simbólico para acercarse a Dios. Esto gracias a los vitrales y ventanales y los arcos más altos que aumentaban el espacio interior, creando un lugar sagrado simulado. Las catedrales son un símbolo de la época gótica y se imponen las formas arquitectónicas de la Alta Edad Media, el castillo, el monasterio y la basílica. Al ser construidas en núcleos urbanos, se convierten rápidamente en un símbolo de la espiritualidad y su unión con lo social. La escultura siguió una estrecha relación con la arquitectura religiosa, pues las representaciones de la Virgen, los apóstoles y santos siguieron presentes dentro de las catedrales. Un cambio importante, sin embargo, lo notamos en las representaciones de Cristo. Debido al uso de las ventanas, las imágenes se transportan a las vidrieras y tablas, dejando de lado el arte mural que fue fundamental en el románico. A pesar de que la pintura salió del territorio físico de la catedral, esta mantenía un tema religioso. El estilo es plano y figurativo, alejado del realismo, mezclan el plano de la realidad natural con lo sobrenatural mediante fondos dorados. El final de la Edad Media trae consigo un auge de la vida urbana centralizada, lo que provoca una caída del orden feudal, pues comienzan a crecer las grandes orbes. A esto se aunan factores como el desgaste de las cruzadas y la peste bubónica. Por otra parte, el arte comienza a salir del círculo eclesiástico, manifestándose también en instituciones públicas para exponer su poder. Poco a poco, el interés del hombre dejó de ser únicamente religioso y se tornó sobre él mismo. Todo esto dio lugar al Renacimiento, que exploraremos con más detalle en el siguiente video. Bien, como pudieron observar, allí involucra muchos aspectos y menciona acontecimientos históricos que tuvieron que ver con la evolución del arte. Miren que ellos hablan desde el siglo V, o sea que prácticamente estaban hablando de lo que mencionamos en un momento de más de 1000 años de la evolución del arte y cómo se fue dando. Sin embargo, el señalamiento nuestro dentro de lo que era la evolución específicamente se remonta al siglo XV, al XVI, que fue donde más se explotó. Miren que menciona acontecimientos reconocidos y a nivel histórico deben haberlos escuchado, deben haberlos analizado en su momento en el área de historia, que es como que son, uno de ellos que menciona es las cruzadas, que realmente era una guerra de tipo religiosa, porque ahí fue donde se separó todo lo que tenía que ver la potencia cristiana de la época, se separó y fue donde comenzaron a surgir otros tipos de creencias a nivel religioso. También menciona allí lo que fue la caída de grandes imperios como el romano. El romano fue uno de los imperios más fuertes, sin mencionar, que allí no lo mencionó tampoco, sin dejar de mencionar, y allí no lo mencionaron, lo que era el imperio chino, que ese era otro imperio más hacia el occidente y que tuvo mucha influencia dentro de estos aspectos. Punto principal donde más se involucró el aspecto del arte en esa época fue en lo que conocemos hoy como Europa. Si observaron el mapa que presentan ellos, allí ven España, Francia, Rumania, Italia, Alemania, Inglaterra, o sea, países que fueron, como decimos, evolucionando al paso de lo que iba el arte. Miren que cuando llegó la colonización a América, ya por 1492, que Colón llegó a América, vino con un fundamento específico que en su creencia era llegar a la India. Y se topó con el continente americano
que en su momento ellos no sabían la existencia. Entonces, es allí de donde salen muchos términos que hoy en día manejamos. Entonces, esto ha sido una evolución bastante interesante que no da solamente para una clase, sino que da para contenido de por lo menos 2 clases y análisis del mismo para poder lograr, como dice uno, tener mucho más en relación a una época que fue muy importante dentro de cada una de las culturas y cada uno de los aspectos. Y por eso lo mencionaba, arte, música, y si entrábamos al ámbito musical, la cantidad de obras, cantidad de compositores, la cantidad de músicos que surgieron en esa época, vivieron en esa época, tenemos, como decimos, contenido para rato. Bien. Actividad número 4. Paso a explicar la actividad número 4. La actividad número 4 van a realizar un mapa conceptual sobre el tema del arte en la Edad Media. Allí les coloqué un ejemplo para que tuvieran una idea de cómo va a ser el manejo de dicha actividad. Pero ese documento se va a presentar dentro de la plataforma y al igual se va a sustentar en la clase de la próxima semana. ¿Cómo se va a sustentar? Usted realiza el mapa conceptual en formato PDF y yo le habilito para que usted nos lo presente en la clase y lo analizamos. Lo analizamos rápidamente. Cuando me refiero a analizarlo rápidamente, hablo específicamente al contenido de lo que el mapa conceptual, según su criterio, consideró que eran los aspectos principales para colocarlo en el mismo. Entonces, ese mapa se va a subir a la plataforma, pero también se discute acá. Entonces, la evaluación va a ser de tipo sustentada y de tipo de contenido. La siguiente actividad, o la quinta actividad, es investigar sobre la biografía de 5 pintores de la época. Ahí hay una pintura, de una persona que es muy reconocida. Esa pintura es la más reconocida a nivel mundial y por ende es la de más costo a nivel mundial, principalmente por quién la hizo, en qué época la pintó, que fue en la época de la Edad Media, y el costo y la historia que tiene esta obra. Entonces, van a colocar la biografía de 5 pintores, 5 grandes de esa época, en donde van a hablar de los aspectos fundamentales. ¿Qué me refiero con esto? Nacimiento, fecha de que muere, sus obras principales y su aporte muy rápido, preciso y conciso de ese artista o de ese pintor en esa época. Ejemplo, Juan Pérez nació en 1510 y murió en 1590. Sus obras, Juana Pérez Game, principales obras. Su aporte fue uno de los principales pintores que evolucionó en el aspecto religioso de la época. Solamente. ¿Por qué estoy pidiendo esto? Porque realmente cuando hablamos de biografía hablamos de que vamos a mencionar toda la historia de aquella persona. No. Quiero lo fundamental y lo que tiene que ver con el tema nuestro. Nacimiento, fecha de muerte, obras y su principal aporte en la época. Y con eso nosotros tenemos para sustentar 5. Esos 5 pintores, lógicamente, lo realizan en Word, lo transforma en formato PDF, lo sube a la plataforma. Ese sí nosotros lo vemos directamente en la plataforma. Cosa de que podamos realizar nuestra actividad. La actividad anterior sí la vemos en la plataforma, pero al igual vamos a compartirla o a discutirla dentro de la clase de la próxima semana.